Emilio Indio Fernández a 40 años de su muerte. Emilio Indio Fernández es uno de los arquitectos de la época de oro del cine mexicano, uno de los periodos más creativos y más universales de nuestra industria. Este actor, director, guionista y constructor de ideas falleció hace exactamente 40 años. A manera de pequeño, pero no por eso menos crítico homenaje, decidimos realizar este episodio para hacer recuento no solo de sus películas y del equipo con el que las construyó, sino también de las contradicciones como humano, como cineasta y como mexicano de don Emilio. Una Palma de Oro, varios premios Ariel, una lista larga de historias emblemáticas dan ya fe de su talento. Pero a 40 años de su muerte y a muchos más del fin de esa famosa época de oro, creemos que es momento de ver con otros ojos su obra y su vida, simplemente para comprenderlo mejor. Por eso invitamos a este episodio a Maite Duarte, joven crítica de cine salida de las filas de Fósforo UNAM y creadora de contenido sobre cine en su proyecto en Instagram, Vestida de Mezcal. Hablemos con ella de la obra y la figura de Emilio Indio Fernández. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, Maite Duarte, me da muchísimo gusto que vuelvas a los micrófonos Cine Garage. Me da mucho gusto que estés ahí abriendo poco a poco tu camino en la crítica. Bienvenida al podcast sobre el Indio Fernández, que está cumpliendo años de muerte. Pues bueno, aquí están los micrófonos. Me da muchísimo gusto volver a platicar contigo. Bienvenida, Maite. Muchas gracias a ti por otra vez invitarme. No, cuando hay material, aquí se usa, ya lo sabes. Mil gracias. ¿Y por dónde quieres empezar? Yo estaba tratando de presentar un enfoque del podcast alrededor de una persona tan controversial, tan mitómana, tan talentosa, tan machista, pero tan sensible al mismo tiempo como el Indio Fernández. Es una persona para la cual nos va a faltar tiempo para poder hablar o de él o de su obra o de las dos cosas. No sé tú, como perteneciente a una generación distinta a la mía, bastante más joven, que ha visto al propio cine mexicano de la famosa época de oro, en donde él fue uno de los arquitectos indispensables. ¿Cómo ven al Indio Fernández? ¿Cómo se ven sus películas? ¿Por dónde a ti, como interesada en el cine, en el estudio, en la difusión del cine, en dónde te acomoda empezar a hablar de un personaje como Emilio Indio Fernández? Bueno, a mí me encantan sus películas, su cine, ¿no? Como es algo que he aprendido mucho a apreciar. Claro, está eso de, bueno, ok, era otra época. Y incluso en algunos temas siento que pues sí se adelantó mucho a ciertas cuestiones. Es una persona, pues al final del día muy ambivalente, ¿no? O sea, como podrías en algunos temas ser como muy misógino, pero de repente no. Entonces es como, bueno, pues al final es un humano, ¿no? Muy completo. Y también creo que también es un mito, ¿no? Entre que sí hizo ciertas cosas, entre que no hizo, entre cuál es su vida exactamente. Creo que eso también habla mucho, incluso de esa época, de cómo se construían mitos en torno a ciertas personas, ¿no? Él mismo fue constructor de su propio mito. Vamos a tratar de contextualizar y entrar un poco a un pequeño repaso biográfico para la gente que nos escuche, en particular fuera de México y que a lo mejor no tienen tan identificado a Emilio el Indio Fernández. Lo decía hace rato, uno de los cineastas que también es productor, que también es escritor, que también es actor. Más que decirle director, en este momento nos conviene hablar como cineasta, porque ocupó varios puestos dentro de la producción mexicana de los años, no sé, 40 y pocos a 50 y muchos, que es donde podríamos acomodar a la famosa época de oro, que es probablemente la etapa más universal del cine, del propio cine mexicano, y miren que tiene varias. Él mismo fue contando y replanteando su biografía. Él, en términos geográficos, él es norteño, es un mexicano norteño. Él nació en Coahuila en 1904 y él alegó que desde muy joven se había unido a las filas de la Revolución Mexicana, que para estos términos estalló, digamos, en 1910, 1911.
11, el poquito tiempo después, teniendo un padre militar, teniendo una madre que lo abandonó, se lanza a la revolución y a partir de ahí viene una serie de viajes y anécdotas que lo llevan a Chicago, que lo llevan a Los Ángeles, buscándose la vida, queriendo siempre validarse en frente de su padre. Termina en Los Ángeles haciendo todo tipo de trabajos, viviendo muy cerca de los estudios Paramount, consiguiendo trabajos como extra, hasta que a través de Dolores del Río, una de las actrices emblemáticas de ese Hollywood, incluso de la época muda, consigue colarse al cuerpo creativo y empieza a aprender a hacer cine como todo mundo en esos años haciendo cine. Regresa a la Ciudad de México y decide meterse a hacer películas y poco a poco va construyendo su propia herencia, después incluso de participar como bailarín. Bueno, primero lo llaman para hacer Janitzio, una película muy importante, muy heredera de todo el cuerpo creativo mexicano que se estaba volcando en ese momento a construir la imagen de un país que la necesitaba. Era el México que ya estaba saliendo de la Revolución Mexicana y que en consecuencia tenía que decirle a los mexicanos y al mundo: este es el México que somos y este es el México que queremos ser. Y ahí la propia visión, la cosmovisión del Indio Fernández se encuentra cómo embonar perfectamente con esta visión indigenista, nacionalista. Su madre era una indígena Kikapú, él mismo tenía un sentimiento nacionalista muy grande y como los gobiernos mexicanos tenían que comunicar eso, muy buena parte del cine que se hacía en esos momentos era así. Él encaja y con la visita de Eisenstein que lo maravilla a través de la fotografía, de las historias y de otro tipo de nacionalismos y de ideas revolucionarias, hay que decirlo, él empieza una filmografía larga, extensa, a veces muy buena, a veces muy mala. Ese, digamos, es el Indio Fernández. No sé, queremos hacer un recuento película por película. No sé si tú tengas alguna idea general del propio cine de Emilio el Indio Fernández, Maite. Justo creo que sí es mucho el melodrama, ¿no? Creo que en su cine el melodrama es el punto donde se lleva todas sus historias, donde se lleva sus personajes, también como la construcción de los héroes como trágicos y como marginales, más bien, ¿no? Como esos personajes que no encajan por alguna razón en donde están o no empiezan a encajar, ¿no? Y creo que también me gusta mucho que su cine, aparte, o sea, sí es un melodrama, pero creo que también exploró muchos géneros, como que se quedó sí, a lo mejor a lo mejor en el drama o bueno, en el melodrama o en ciertas cosas como del indigenismo y así, pero creo que tampoco le temió a otros géneros o explorar a sus personajes de otras formas, como pues a lo mejor en las ciudades y también pues en la comedia, ¿no? Creo que fue muy diverso también en ese aspecto. Creo que por eso como que siempre tenemos a sus películas, o sea, creo que sus películas pueden encajar en alguna forma en ciertos sentimientos del México, ¿no? Creo que él realmente representó muy bien lo que estaba pasando en ese momento y cuál era la identidad mexicana en ese momento que hasta la fecha nos sigue pegando. ¿Y cuál era la identidad mexicana que reflejaba Emilio Indio Fernández en sus películas o que la representaba, por ejemplo, para ti? ¿Cuál es esa identidad mexicana? Pues está obviamente la construcción del hombre, ¿no? Del hombre, del macho, del fuerte que puede, pero también como hasta cierto punto sensible, que se apiada a veces, también de la mujer, que sí en algunas podemos ver, por ejemplo, en la de Enamorada, que es como que más fuerte, ¿no? Pero al final, obvio, termina enamorándose, pero también pues es una construcción ahí de una mujer que era fuerte hasta cierto punto, aunque también está la otra parte de las mujeres víctimas siempre de todo lo que hacen los hombres, ¿no? Creo que ahí también está, pero también del cómo se veía, pues, forma de progreso, ¿no? Entre el campo y después las ciudades, ¿no? Que como la migración de ambas, de las personas del campo hacia las ciudades, estaban también ahí en su cine, que se pasó, sí, del campo hasta la ciudad con Salón México, que creo que es como esa transición tan interesante que he también entendido del alemanismo incluso.
Que es una transición que le cuesta trabajo, eso me gustaría dejarlo claro. El Emilio Indio Fernández, volviendo a contextualizar, pues construyó en buena parte, al lado de otros directores, pero este podcast está dedicado a él en particular, construyeron la idea del campo mexicano. Y ahí vuelvo a la revolución. Si hacemos cuentas y tomamos como referente la constitución surgida de la revolución firmada en 1917, para 1940 y algo, 43, por ejemplo, cuando filma Flor Silvestre, pues ¿cuántos años hay? Hay muy poquitos. Es un país muy nuevo en ese sentido, ¿no? Que estaba incluso buscando su modernidad. No era un país realmente moderno. Y en consecuencia tenían que construir su propio mito. Y la construcción del mito campirano, en buena parte se la debemos primero a Emilio Indio Fernández y a la película Flor Silvestre del 43, aunque ya teníamos todo el antecedente de allá en el Rancho Grande y estas haciendas, ¿no? Que es bien difícil que coloques en el tiempo, muy estilo Disneyland, muy, no sé, como de pueblo predecorado. Cuando reúne a su equipo en Flor Silvestre, dice, así se va a ver mi campo mexicano y esta es la gente con la que yo voy a construir mi idea del campo mexicano. Y están, de un lado, don Emilio el Indio Fernández, sus dos protagónicos favoritos, Dolores del Río y Pedro Armendáriz, que lo va a acompañar toda la vida. En la fotografía, Gabriel Figueroa, otro de los herederos de la influencia de Sergei Eisenstein, este cineasta soviético que vino a México invitado por Cárdenas y que acabó dejando sello en prácticamente toda esa época, muy en particular de Gabriel Figueroa y sobre todo con los guiones de Mauricio Magdaleno. Ese equipo es el que película a película, Enamorada, Río Escondido, Maclovia, La Malquerida, Pueblerina, fueron diciéndole a México, con el beneplácito de los gobiernos, de, claro, ese es nuestro México, este es el campo, ¿no? Y esta es la visión que tenía este equipo de ese campo. Mauricio Magdaleno era el único que decía, híjole señores, estamos echándole demasiada crema a nuestros tacos. Tomando en cuenta eso, Maite, la realidad de un país que se estaba construyendo, que evidentemente estaba apenas poniendo los cimientos de lo que somos ahora, un siglo después. ¿Qué te parece a ti el campo mexicano a través de las películas del Indio Fernández? ¿Es un campo real? ¿Es un campo bonito? Fue un momento en que se tuvo que hacer eso. No sé si tú tengas alguna opinión al respecto, más allá, ¿no?, de la fotografía de Gabriel Figueroa, que podemos entrar a ella si tú quieres. Creo que es un imaginario muy interesante del cómo se construye, porque por un lado se trataba ciertos temas en el cine o se quería dar como esa ilusión de este mestizaje, ¿no? Porque de ahí parte como esta idiosincrasia que se tiene en México de ir indígena con lo español a lo mejor, ¿no? Y que Ujú. nace el mexicano, ¿no? Y, y eso es lo que se construyó mucho en las películas, bueno, de Fernández, claro está, que claro hay una representación hasta cierto punto interesante, a lo mejor creo que es Maclovia, que creo que no es de sus mejores películas, pero ahí toca ciertos temas incluso del racismo, ¿no? Hacia las figuras de las personas indígenas, del robo, ¿no? Es muy curioso, pero también está pues esta fantasía del cómo se veía el campo y cómo se veía a las comunidades indígenas en ese momento, ¿no? Y así se creó pues todo lo que conocemos de lo que es como México y que exportó al mundo esa imagen, ¿no? Pero pues al final pues sí no deja de ser como simplemente como algo fantástico que después en los años se terminó rompiendo, ¿no? Incluso en el cine se terminó porque ya la realidad ya alcanzaba al cine, entonces ya necesitaba otro cambio, pero creo que en ese momento pues sí se entiende el por qué se construyó eso. A mí, por ejemplo, me gusta equiparar la manera en la que México, esto lo platiqué ya con José Antonio Valdés Peña cuando hicimos el podcast de Elsa Aguirre, que es, digamos, ¿no?, la última gran estrella de la época de oro, y en ese podcast damos por concluida la época de oro con la muy sensible muerte de Elsa Aguirre. Ya podemos empezar a ver con otros ojos a esta época de oro. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que todas nuestras generaciones, ¿no? O sea, ya fin del siglo, inicios del siglo XXI, se me hace bien sintomático y al mismo tiempo bonito y al mismo tiempo práctico que de niños
porque estas películas están en la tele de México, para quien nos escucha afuera, estas películas se ven en la tele todo el tiempo, todos los días, todos los años. Y cuando eres niño ves esas películas. Entonces ahora podríamos incluso decir, estas son las películas infantiles del cine mexicano, no porque sean hechas para niños ni sean infantiles en sí mismo, en sí mismas o infantiloides, sino porque es nuestra primera etapa. De alguna forma había cierto derecho para idealizarnos a nosotros mismos y luego romper el sueño conforme vamos madurando y con la propia maduración del cine mexicano. Entonces, como dices, era necesario probablemente construir el mito del país posrevolucionario a través de imágenes tan idealizadas como las que construyen Gabriel Figueroa y el Indio Fernández, con las historias de Mauricio Magdaleno y el gran, ¿no? El gran Lorenzo Rafael, el gran indio, súper guapo, súper fuerte, ultra idealizado, por supuesto, que es Pedro Armendáriz. Entonces, es como si dijéramos, era el cine niño de nuestra época. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues bueno, ¿no? Mucha gente se educa con ese cine, como bien dijiste, y empezamos a ver y hacer otras cosas. Pero, como dices, es un personaje muy complejo y es un personaje que en sí mismo comunica muchas cosas, muchas veces contradictoria. Te voy a pedir tu opinión, por ejemplo, Maite, de María Candelaria, que probablemente sea, si no su mejor película, porque para mucha gente hay otras, ¿no? Cada quien escoge su película favorita del Indio Fernández, sí es la que universalmente creo que tuvo mayor reconocimiento. Para la gente que no lo recuerde, ganó en su año la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el premio a mejor fotografía en el Festival de Cannes. Es decir, el premio al director, Emilio Indio Fernández, y al fotógrafo, Gabriel Figueroa. Y como película es muy emocionante. A la luz de nuestros tiempos, Maite, como crítica de cine, ¿qué te parece María Candelaria, por ejemplo? Para entrar a estas contradicciones del Indio Fernández. Pues creo que sí es un clásico y o sea, yo recuerdo mucho esa imagen donde están como los protagonistas y creo que es una imagen, o sea, es una imagen que siento que o sea, resume todo el cine mexicano y que por algo la siguen ocupando cuando hablan de, películas de cine mexicano. Y ponen esa de María Candelaria donde están los dos como viendo al horizonte y a la cámara está baja y ahí se toma como eso. Entonces, sí, creo que siento que sí es la obra no es de mis favoritas, pero sí es como la obra que impulsa a todo y construye aparte qué sería pues como el Indio Fernández como director, qué es Ujú. lo que sus intereses. Ahí está, ahí ya se van a empezar a repetir a partir de ahí como, obvio, de diferentes formas. Creo que siempre el cineasta termina repitiendo sus obras, pero de diferentes perspectivas. Y creo que así lo hace a partir de esta película que vamos a ver quién es el personaje femenino, cómo se va a construir. Sí está Dolores del Río y su Pedro Armendáriz. Nariz, sí creo que van a construir ambos. Yo lo que le recomiendo a la gente es volverla a ver, porque ahí entramos a, como dices, a la visión del artista y a la visión de un hombre bien complejo y muy castigado por la vida, ¿no? No, siendo él un hombre rudo, la vida fue muy ruda con él. Eso no justifica, pero hace comprensibles muchas cosas. Pero abonando, por ejemplo, a lo de María Candelaria y tratando de entender el cine indigenista de Emilio Indio Fernández, porque él estaba del lado de los indígenas, él mismo era, ¿no? Parte, en muy buena parte de sí mismo indígena, aunque su madre en realidad no lo educó, carece de mucha de la visión que ahora tenemos y podríamos incluso armar la propia idea del Indio Fernández y de su cine y de lo que México quiso construir de sí mismo a través de sus películas, viéndola desde este punto de vista, por ejemplo. Es la historia de un pueblo indígena que se rebela en contra de una de sus integrantes por haberse acercado al mundo descarriado y liberal del hombre blanco, ¿no? Un pintor pinta a esta mujer, María Candelaria, en un retrato al desnudo. Pero la gente que ve el retrato no sabe que el cuerpo es de otra persona y María Candelaria solo dio el rostro. En consecuencia, sus tradiciones, sus costumbres hacen que todo mundo rechace a María Candelaria y la linchan, en pocas palabras, ¿no? Y uno diría, bueno, sí, ¿qué estamos viendo? Y desde este punto de vista, y ahí es donde yo empiezo a tener mis problemas con este tipo de cine, no de él, sino de esa época, estamos viendo a una panda de salvajes incivilizados que son incapaces de ver
la obra de alguien, ¿no? Como algo distinto, nuevo, y que en consecuencia se rebelan y que en consecuencia acaban matándose entre ellos mismos. Si hay una visión bastante paternalista de la película indigenista en contra de las comunidades indígenas, por no hablar de que esta historia de María Candelaria no la cuenta María Candelaria, no la cuenta Lorenzo Rafael, no la cuenta nadie de la comunidad, la cuenta el hombre blanco desde fuera que en consecuencia ve a estos como alguien a quien civilizar. Y lo mismo pasa en Río Escondido, ¿no? Para que vayan apuntando sus películas y las vayan revisando con un poquito más de ojo crítico. ¿Qué quiero decir esto? ¿Son películas incorrectas? No, son películas producto de su época. Hay que verlas así y a partir de ahí construir la idea de lo que fue Emilio Indio Fernández, una persona contradictoria que hizo películas muy valiosas, pero que creo que a la distancia, tomando en cuenta que el señor desafortunadamente falleció hace 40 años, ya justo en el 2026 se cumplen 40 años, podemos empezar a ver de manera crítica para darle vuelta a, a la hoja, ¿no? Pues al final, pues sí o sea, sí apelan más como a eso de la modernidad, ¿no? De que hay personas que no se adaptan al nuevo México o a las nuevas ideas de artísticas en este caso, y quedan pues al final, ¿quiénes son esas personas? Pues son las personas como las personas indígenas, las de campo. Y pues sí es como, pues sí es una mirada como, pues sí, de todas estas contradicciones que tiene el cine mexicano y de que, pues, desgraciadamente como que se han reproducido también en nuestros tiempos como porque sí fue una escuela, entonces muchas de esas ideas también se traspasaron hasta estos momentos. Creo que hay marcas que no nos hemos podido quitar en cuanto a la representación de las comunidades indígenas. Claro, hay grandes representaciones. Él murió hace 40 años, pero ha pasado mucho tiempo y aún así seguimos con este tipo de representaciones que claro, es una gran película y creo que a veces hay como esos diferenciadores de sí, tiene sus problemas en estos aspectos, pero es una gran película. Y creo que a veces hay que tomar así al cine, muchas veces, no juzgarlas moralmente todo el tiempo. Claro. Pero pues sí, es inevitable ver como estos fallos que después se contradicen con otras películas, incluso con propio Río Escondido, y es como, bueno, sí, creo que era muy contradictorio a veces, pero creo que así también somos nosotros de contradictorios, no sé. Claro. Antes de seguir con nuestra revisión de la obra y la vida de don Emilio Indio Fernández, quiero recordarles que ya se pueden suscribir al Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Pueden comenzar como mucha gente ya lo ha hecho y lo sigue haciendo con la prueba gratuita. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Nosotros mismos, al terminar esa prueba gratuita de 7 días, en donde pueden checar lo que es el Patreon Cine Garage, les vamos a preguntar si quieren quedarse con nosotros a través de una suscripción mensual. Les pedimos que lo hagan porque más allá del contenido que ustedes disfrutan de manera exclusiva en ese espacio, que va de críticas de cine hasta coberturas de festivales, nosotros con esa suscripción podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage. Es decir, este podcast que se oye en 42 países, está dedicado por completo al cine, existe gracias a ustedes. Suscríbanse, disfruten de ese contenido exclusivo, reciban regalos y recompensas, descuentos en nuestros cursos y talleres y cineclubes y disfruten de ese contenido, repito, en www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hacen, y mil gracias, Beatriz Ramírez, Camila González, Javier Araiza, Mónica Martínez, Gabriela Zambrano Morales, Rodrigo Solé, Miguel Pulido, Alan Mació Paulín, Anabel Rosas, Tania Ortiz. Son solo los seleccionados para este episodio. Exploren el Patreon, conózcanlo, vean de lo que se están perdiendo y suscríbanse en www.patreon.com/Cinegarage. Sí, no, todo esto lo decimos no porque, repito, no porque queramos cancelar las películas. Tenemos que entendernos como un país bastante más complejo, ¿no? Y tenemos que entendernos como un país que, de nuevo, estaba construyendo su identidad con imágenes bien poderosas, como las de Gabriel Figueroa, que no es poca cosa, ¿no? Y lo menciono porque dentro de esta dupla
Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, se sabe, los dos lo aceptaban sin ningún tipo de problema, porque no es para nada problemático. El cine se hace en equipo, no lo hace una sola persona. Se sabe que a veces Emilio le decía a Gabriel Figueroa, pues vas, Gabo, porque, o sea, esta es la escena, ¿dónde quieres poner la cámara, no? Ahora que todo el mundo dice, es el director el que debe de saber, pues no, los dos eran tan talentosos que tenían la capacidad de decir, Gabriel, vas, es tu escena, tú pones la cámara donde tú quieras, yo nomás te controlo a todo lo demás, ¿no? Entonces, esto se hace en equipo y sí, son películas complejas. El salto a la ciudad, Maite, con don Emilio Indio Fernández, ya tenemos ahí una lista y la pueden checar sin ningún problema en cualquier biografía de Emilio Indio Fernández, ¿no? Su primer guión que le compran en México a Dios Nicanor, que también se convierte en el protagonista. Luego hace el guión con los Dorados de Villa, un poco depositando su memoria en lo mucho poco que vivió en la Revolución. La Isla de la Pasión, la primera película que dirige en el 41 apenas, entrando esta parte del mundo a la Segunda Guerra Mundial. Luego, ya lo dijimos, Flor Silvestre en el 43, María Candelaria, La Perla en el 45, una película en donde de nuevo, ¿no? La contradicción con el Emilio Indio Fernández se hace presente. Es una película que idealiza al mundo rural y al mundo indígena mexicano, pero al mismo tiempo dice, no los toquen, déjenlos ahí, porque en cuanto el elemento de afuera, en este caso el dinero, la riqueza súbita, los toca, les quita la pureza. Y esa idealización ahora debería resultar un poco problemática. Filma es uno de los primeros directores mexicanos que hace películas en Hollywood, ¿no? Ahí tenemos de Oklahoma, Cyclone, creo que se llama la película. Y luego, cuando la época de oro ya del 48 empieza a mostrar sus primeros signos de se acabó, Emilio Indio Fernández es prácticamente obligado a filmar en la ciudad casi sin ganas, te lo voy a decir, casi no sabiendo qué hacer, porque pues él era del campo y los volcanes. Y le dicen, ahora nos va a contar una historia en un salón de baile que se llama Salón México. Y él, Maite, sin ganas, saca un peliculón. ¿Qué opinas tú de Salón México? Justo la puse porque sí es de mis películas favoritas de él. A ver, lúcete. Y hice varias anotaciones. Pero sí creo que la volví a ver de nuevo ayer para refrescar, porque esta me la dejaron en una clase de historia del cine mexicano. Trae el melodrama, pero ahora a lo citadino, ¿no? A las ciudades y a los espacios más chicos, a las calles, a los ruidos, a esta ciudad de México también muy idealizada siempre, del progreso y demás, pero que también inevitablemente se tiene que tocar con la realidad que estaban viviendo muchas personas y sobre todo pues muchas personas que decidieron migrar, ¿no? Creo que él migró de su cine y también lo refleja en sus películas, no directamente porque no sabemos si sí exactamente se fueron del campo, pero como que me gusta este análisis que se le hace de que esas personas ahora pues están ahí y tienen que sobrevivir a como de costa, ¿no? Y tenemos al personaje que es una chica que tiene que ella hace todo lo que puede, trabaja de todo lo que puede, claramente desde ciertas, desde lo que desde el tabú, ¿no? A lo mejor de ser una chica de noche, ¿no? Que Sí, es, ahorita es una fichera, en pocas palabras, ¿no? prácticamente, y ahorita es como, bueno, es un trabajo más, ¿no? Pero ahí era como lo moral se está rompiendo, pero todo porque estaba haciendo un sacrificio porque su hermana tuviera una vida mejor, ¿no? Que se ignorara que o sea, su hermana vivía en otra fantasía, en otra realidad de la que ella estaba con tal En de el México más moderno y más privilegiado, ¿no? total, sí, creo El de que la educación, el del trabajo, el del progreso, y esta mujer está un poco atrapada en el arrabal. ajá, y creo que ahí también nos refleja mucho cómo se construyó ciertas clases sociales en México, porque está el personaje de la hermana, que es muy inteligente, educada, estudia, usa las buenas ropas y así, y se enamora de un soldado bueno, de 200, del escuadrón 201, ¿no? Un aviador, Un aviador, sí, que también un era aviador.
este hombre, ¿no? Que educado también, buen hombre, que se ganaba la Y vida. sobre todo, déjame abonar, un hombre educado, buen hombre por el ejército mexicano, porque él es Claro, aviador, y sobre todo patriota. sí, Contextualicemos, el Escuadrón 201 es uno de los cuerpos militares que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en el Pacífico. Entonces, el personaje masculino de la película, el idealizado, es un hombre educado, patriota, blanco y civilizado, ¿no? Como para seguir con estas construcciones raras y contradictorias del México del Indio Fernández. Perdón, Maite, sigue. sí, y esos son como los ideales, ¿no? De la mujer y del hombre, ¿no? Que es lo que se supone que el alemanismo tenía que dar, lo que el progreso mexicano, ¿no? Lo que tenía que seguir las nuevas generaciones. Mientras que para que eso exista, abajo están los otros, ¿no? En este caso, abajo está la hermana que tiene que sacrificarse, que no tiene descansos, que tiene que soportar malos tratos, vivir de noche, dormir en lugares pues no tan cómodos y para que pues ese progreso de otras personas pueda salir a la luz. Mientras que está pues también el otro lado el policía, ¿no? Que también Lupe, el policía, mi personaje favorito de la película. un hombre honesto y todo, pero que también pues trabaja de policía en bajo rango, en Salón México y todo, y que pues al final ellos son los que las bases para que lo demás del progreso funcione. Y creo que así se construyen mucho las clases sociales y pues sí es muy triste que hasta la fecha ahorita que muchas personas que pueden tener ciertos privilegios es porque hay otras personas que están trabajando para que esas personas lo tengan, ¿no? Que pues, Claro, injusto. Entonces creo que me gusta esa representación del modelo y pues al final, no sé si puedo decir spoilers, pero claro que sí. Ay, muestra, la película es del 48, Maite. Ni creo que ni nuestros papás habían nacido. sí, de hecho, que pues sí, al final es muy trágico. Bueno, la hermana, el personaje principal, termina muriendo a manos de un hombre que también pues le rompe toda la ilusión y es como de, claro, es un castigo hasta cierto punto pues Por moral supuesto, sí. de esas mujeres, ¿no? Pero claro, es duro también de ver de que no puede ser feliz en ningún punto, aunque ya se iba a casar y cosas así, pero pues En ese sentido es una película bien interesante porque si bien sigue todos los parámetros morales del cine de la época de oro, de a la mujer que tiene vida sexual se le castiga siempre, sí o sí, ¿no? Imponiendo un modelo muy estricto y muy conservador, pero por el otro lado, como dices, es muy crítica ante esta estratificación de la sociedad mexicana, de decir, arriba hay una capa de privilegios que vive y de alguna forma vampiriza a todos los que están abajo. Entonces, es una película bastante más compleja de lo que parece en la construcción de la idea del cine de esos años, ¿no? Entonces, vale la pena revisar Salón México. A mí lo voy a vender así rápidamente. De repente, en esta nueva etapa que estamos descubriendo de hacer recorridos cinematográficos en el centro de la Ciudad de México, el que más comentarios despierta es cuando vamos al barrio donde se hizo Salón México, la película, y pasamos por el edificio donde se hizo. La gente sigue pensando la película y siguen pensando, especialmente viendo cómo se ve ahora esa zona, los distintos Méxicos que ha habido, que hay en la película y los que tenemos ahora. sí, pues, todo se construye en una misma parte, en una misma ciudad, ¿no? Como que tantas realidades están en un mismo lugar y sí, eso es la ciudad y que hasta la fecha sigue estando ahí. Ahí está todavía, el Salón México sí existió, eso hay que decírselo a la gente, un salón de baile en donde incluso, y esto sí refuerza lo que nos estás contando, incluso el propio salón de baile estaba estratificado, tenía distintas pistas y los ricachones iban a bailar a una zona del salón, los de clase media iban a bailar a otra zona y los pobres íbamos a bailar a otra zona. Entonces, desde ahí ya estábamos construyendo un México muy dividido. Eso pasa a la película y de la película podemos leer todo lo que queramos. Fíjate, yo soy muy fan de estas dos películas urbanas de Emilio Indio Fernández. Salón México por un lado y Víctimas del Pecado por el otro, con Ninón Sevilla. Dos películas que, repito, hizo sin ganas. Él no quería filmar en la ciudad, él quería filmar todo el tiempo en el campo mexicano. Y Víctimas del Pecado es prácticamente, bueno, Salón México tiene mucho de film noir, ¿no? De cine negro, de ambientes noir, thriller, ¿no? El barrio bajo. Víctimas del Pecado es un film noir de arriba a abajo
que él y Gabriel Figueroa deciden ambientar en las periferias de la ciudad, ¿no? Tan no le gustaba la ciudad que acaba siendo una película muy melodramática, muy castigadora hacia el personaje femenino, pero que nos vuelve a recordar, igual que Salón México, hay gente ahí abajo, a donde no volteamos, que está viviendo vidas bien difíciles y se van a la periferia de la ciudad, atrás de la estación de trenes, del cabaret La Máquina Loca, a contar la historia de una prostituta que por ser solidaria con otra mujer le va pero mal, 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 y hasta en la cárcel terminan. Un melodrama súper escandaloso, bien interesante, pero como decías, Maite, que nos dice, ojo, ahí hay gente que está sufriendo muchísimo todos estos progresos que la ciudad produce y presume, en este caso, una estación de tren súper nueva y súper activa. Ahí vive gente bien castigada. Y luego, ¿qué más, Maite? ¿Algo más que tengas sobre el Indio Fernández? Pues me gustan mucho sus mitos, porque la otra vez leí que creo que mató a alguien, ¿no? Entonces como Los mitos del... No, no crees, mató a alguien. Sí, mató a alguien. En un viaje a Coahuila, él siempre había estado tratando de volver a filmar, entre otras películas, María Candelaria, pero en esta ocasión había ido a Coahuila a buscar locaciones para, creo que quería volver a hacer Río Escondido, y la película se iba a llamar México Norte. Entonces va a Coahuila, que es donde él nació, y en un cruce entre que él estaba cansado, enojado, él padecía un alcoholismo tácito, le voy a llamar así. Entonces, si no había alcohol en el cuerpo de don Emilio, estaba de mal humor. Entonces, cualquier cosa lo podía poner muy mal. Y en uno de esos encontrones con personajes raros en la calle, saca la pistola y ¡pum! Mata a alguien, Maite. Eso dice mucho de él. Maltrató a todas sus parejas, ¿no? Él estuvo con Dolores del Río, no lo aguantó. Estuvo con Columba Domínguez, no lo aguantó. La esposa de en medio lo abandonó. O sea, es una persona bien compleja, bien contradictoria, era un hombre muy violento, pero que por el otro lado tenía una sensibilidad bien interesante para el cine, Maite. Creo que sus películas también podrían abordarse desde lo sensible, incluso de muchos personajes masculinos. No sé cómo lo veas ahí. sí es curioso porque sí, como su cine, creo que tiene de mis parejas favoritas, de tanto en Enamorada, que me gusta mucho ese final. Cuéntanos, enamorada, para la Es gente que no la ha visto. Son películas bien viejas, no le vamos a echar a perder nada a nadie. es una película que habla de la revolución, bueno, como que se sitúa en la revolución, y sale María Félix, Él es Pedro Armendáriz, Pedro Armendáriz. que es militar también, ¿no? Sí, es militar de ahí de la revolución, de que llegan a un pueblo donde, pues, ahí se encuentra con el personaje de María Félix y que le gusta, pero intenta seducirla, pero ella no se deja. Y es muy divertida. Es una película muy divertida, tiene escenas muy, muy divertidas, pero también está o sea, es como esa construcción, ¿no? De la chica de que, pues, no exactamente de dinero, pero de privilegios, que se enamora del hombre que no los tiene, que pues obviamente es de la revolución, que está luchando por algo. Y pues ahí está este enamoramiento, pero que también pues se termina como dando cuenta, además, ese enamoramiento también simboliza el darse cuenta de la lucha, ¿no? Que es la revolución y que se tienen que levantar en armas porque hay gente que no tiene esos privilegios y demás, ¿no? Entonces, el romance se construye a partir pues otra vez, de una sociedad de que unos no se dan cuenta de algo y otros sí, y ahí están los dos que se termina enamorando en un final muy bonito donde ella termina uniéndose a la revolución también. Me parece bien interesante porque si nos fijamos, y no he podido checar el dato, pero para mí es el Shakespeare de Emilio Indio Fernández. Es la fierecilla domada. La gente que conozca la historia de la fierecilla domada es eso, es una mujer fuerte, educada, con carácter, que no se deja de nadie, que luego recibe los embates amorosos de un personaje que cree que por ser quien es la va a poder tomar en el momento que quiere y dice, no, a ver, aquí te va a costar trabajo. Y la historia cuenta cómo este hombre, lo dice el nombre de la historia, va domando a la mujer en el mejor de los sentidos. Y es eso, ¿no? Es el Shakespeare
de Emilio Indio Fernández. Lo interesante es justo lo que dices, que este acercamiento de estos dos polos opuestos viene a través de la conciencia social, de entender las causas de la revolución. El cine mexicano en esos años funcionaba con una política completamente absurda. El sindicato de cineastas, de productores en esa época en México, no permitía que nueva gente llegara a filmar si el propio sindicato no lo aprobaba. ¿Cómo se aprobaba? Tú tenías que haber filmado antes para poder optar a entrar al sindicato y poder filmar en México. Pero no podías filmar si no tenías una película antes. Es decir, era un candado completamente absurdo para que nueva gente no entrara. Él era de las muy poquitas personas en esa época que decía, eso no, tenemos que abrir, tenemos que meter más sangre nueva a la industria mexicana. Y luego, cuando ya la época de oro había dado completamente de sí, estamos hablando de 1965, 64, en un grupo de cineastas jóvenes organizan un concurso de cine experimental y Emilio Indio Fernández, que también luego Buñuel apoyó, cada uno desde su frente, a este concurso de guión para cine experimental. Estaban muy interesados en este caso, el Emilio Indio Fernández, en lo que él no podía haber logrado, que era modernizar su propia visión del cine. Él seguía empeñado en filmar películas campiranas con la idea de masculinidad, de feminidad, de nacionalismo que él había tenido siempre. Él mismo no podía modernizar su punto de vista, pero eso no le evitaba querer que los demás lo hicieran. Y luego se aventó a una serie de películas, a muchas de ellas muy interesantes como actor. Los Hermanos del Hierro, uno de los mejores westerns que ha tenido el cine mexicano y que tendrá jamás. Ahí anda don Emilio, el Indio Fernández, trabajando, ¿no? En La Cucaracha, La Bandida, La Noche de la Iguana, dirigido por John Huston, Sierra Prohibida, que es una película que hizo al lado de Marlon Brando, por ejemplo, ¿no? Para que vean los vínculos que tenemos. Y luego, Maite, aquí no te voy a preguntar, porque sé que prácticamente nadie ha visto esa película. Creo que ni siquiera está listada, a menos que sea Mercenarios de la Muerte del 83. Puede que sea esta. Sí, cuenta la historia de un grupo de monjes del antiguo templo de Xiolang que se ven obligados a emigrar a un pequeño pueblo en el norte de México. Es decir, son como monjes sicarios, artes marciales. ¿Quién crees que está en el centro del refugio de estos monjes sicarios? Emilio Indio Fernández. Yo vi esa película y cuando lo vi dije, no lo puedo creer, qué cosa tan curiosa. ¿Algo más que quieras agregar sobre don Emilio, Maite? Pues sí, creo que no podemos hablar del cine mexicano si no hablamos de Enrique Fernández y de la dupla que hacía con Figueroa, porque sí es como no podía, o sea, ninguno de los dos hubiera sido lo que es sin el otro, ¿no? Las mejores imágenes es por uno, pero también la construcción de historias por el otro, ¿no? Entonces, creo que sí es una gran dupla que pues sí, deberían volver ese tipo de trabajos también. Y pues sí, pues al final creo que tenemos que verlo. Es escuela, ¿no? Si queremos analizar el cine o si queremos hacer cine, tenemos que recurrir a él indudablemente. Y Claro. sí, como recurrimos también a historias para entender a lo mejor, no sé, como clásicos o las estructuras del guión y así, también tenemos que recurrir a él para ver cómo construir esos personajes y por qué también empató con mucha gente, porque conectó incluso con generaciones, como lo menciona, de que ni siquiera había nacido en ese entonces, ¿no? Ni planes había de nada, ¿no? Toda la gente que nos dedicamos de alguna forma o de la otra al cine en este país, estamos educados por ese cine. Nuestro ojo aprendió a ver cine por esas películas. Entonces, ya nada más eso le da un valor incalculable para apreciar la historia del cine, la historia del país y el trabajo de gente como Guillermo del Toro, por ejemplo. Él, igual que nosotros, creció y educó su ojo viendo esas películas. No las tenemos que desechar, podemos dar por terminada la época de oro y verla con ojos más críticos en lo discursivo, pero incluso en lo discursivo nos dan chance de ver qué tan modernos somos ahora, nada más a la hora de comparar las historias que contamos ahora con las que contábamos entonces. Es un cine súper, súper valioso. Nada más para concluir, porque sé que van a empezar a regañarme, ¿no? Con lo de Buñuel y el Indio Fernández, una anécdota.
para tratar de ejemplificar lo que decía yo, que Buñuel nació siendo moderno y Emilio nunca pudo modernizar su propio cine. No que el cine anterior sea prehistórico, era otro cine, ¿no? No pudo dar el salto a un México más moderno. Emilio Indio Fernández tiene todas las películas que tiene con Gabriel Figueroa. Luis Buñuel tiene una en particular que se llama Nazarín, una historia bien crítica, muy interesante, que también pasa en el campo mexicano y que está fotografiada por Gabriel Figueroa. En algún momento, en una escena interesante, no voy a decir muy central, sino interesante, Gabriel Figueroa le dice, aquí voy a poner la cámara. Y pues sí, la toma era, ¿no? Con nuestros actores, un paisaje raro y atrás las famosas nubes y los volcanes. Y Luis Buñuel le dice, no, la cámara tiene que apuntar para acá. Y lo que se ve, decisión de Luis Buñuel, es a su actor un riachuelo, piedras y hierba. O sea, el campo mexicano que estaba retratando Luis Buñuel, nada más por decirle a Buñuel, no apuntes a Figueroa, no apuntes al cielo, apunta a la tierra, nos da una visión mucho más real del campo mexicano, por lo menos en esos años. Y esa era la visión entre un México más moderno, que luego también llegó con otros directores, como Felipe Casals, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo retrata lo rural Felipe Casals, que con lo que nos hereda gente como Emilio Indio Fernández. Ahí está nuestro pequeño recuento de la carrera, de la obra y de la muy contradictoria personalidad de Emilio Indio Fernández, muy atrabancada, muy violenta, pero muy propositiva en muchos sentidos. Maite Duarte, mil gracias por haberme ayudado a hacer este podcast Cine Garage. No, a ti por invitarme de nuevo. Saludos. Igual, adiós. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.